Fue otro día exasperante para ti, uno de esos en los que sintió ganas de arrojar todas las responsabilidades al regazo de su hermano menor y marcharse. Lo único que lo mantenía cuerdo era la idea de que podría ver a Peach por la tarde. Sentado en la cabecera de la larga mesa, T tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre la madera pulida, una señal silenciosa de su creciente irritación. Todos los que estaban alrededor de la mesa eran miembros de alto rango de los viejos y astutos zorros del clan Arseni que habían sobrevivido a innumerables juegos de poder. Esta fue precisamente la razón por la que su hermano menor Rome, con gusto, dio un paso atrás y le dejó tomar las riendas de la familia mientras se posicionaba como el cerebro detrás de la escena. Rome ahora gobernaba como el rey oculto del creciente imperio empresarial de la familia Arseni, muy alejado de esas agotadoras luchas de poder. Mox se sentó al lado de ti, anotando puntos claves con gran atención. Rome, como era de esperar, se saltó la reunión por completo y se fue en un avión para gestionar algunos negocios personales en el interior del país. Después de 4 horas y media agotadoras, la reunión finalmente terminó, intercambiando algunas palabras breves con algunos de los ancianos más influyentes sobre asuntos comerciales pendientes, antes de dar media vuelta y marcharse con zancadas largas y decididas. Esperaba almorzar con Peach, pero la reunión prolongada, combinada con el notorio tráfico de mediodía de la ciudad, hizo que ese deseo fuera casi imposible. La frustración hervía a fuego lento, justo debajo de su exterior frío. Desde el asiento del conductor, Mok miró por el espejo retrovisor y sintió la oscura nube de irritación que irradiaba su jefe. Sin decir una palabra, giró suavemente el volante y se detuvo frente al estudio A. No necesitaron instrucciones. Apenas levantó la mirada del iPad que tenía en las manos cuando el auto se detuvo frente al estudio. Al instante, su estado de ánimo mejoró. Mok mencionó que pediría el almuerzo con anticipación, lo que valió un breve asentimiento antes de que T saliera con una leve sonrisa de sus labios. Pero en el momento en que puso un pie dentro del estudio, volvió a fruncir el ceño. Sus ojos agudos e intensos se fijaron en el modelo masculino parado con confianza en el centro del set, mostrando una sonrisa deslumbrante. ¿Qué diablos está haciendo aquí? La irritación estalló. Apretó la mandíbula resistiendo el impulso de marchar y arrastrar a ese hombre con una sonrisa de suficiencia muy, muy lejos de su fotógrafo. El recuerdo del enfado de Peach la última vez que interfirió en el trabajo todavía le dolía. No quería que eso se repitiera. Aún así, este tipo era exasperante. Con los dientes apretados, los músculos tensos, la frustración reprimida, lanzó una mirada hacia Peach, que estaba completamente absorto en su trabajo, demasiado ocupado para notar algo más. La molestia de T hirvió a fuego lento, llenando su pecho hasta que se sintió casi asfixiado. Con un gruñido bajo, giró sobre sus talones y pisoteó hacia el familiar sofá de cuero, tirándose con un ruido sordo, cruzando una pierna sobre la otra. T se cruzó de brazos y entrecerró los ojos, reflexionando en silencio. Al poco tiempo, Mok regresó con el almuerzo en la mano. Dispuso la comida meticulosamente, imperturbable por el aire tormentoso que irradiaba su jefe. Ese tipo, ¿qué diablos está haciendo aquí? Tigruñó en voz baja y peligrosa, señalando hacia el modelo. Pasó por el proceso estándar de audición y entrevista. Mok siguió su línea de visión con una expresión tan tranquila como siempre. El señor Toch lo recomendó y además accedió a aceptar una reducción salarial después del retraso en el rodaje. Sus habilidades como modelo encajaban perfectamente con el concepto, así que consiguió trabajo, pero no lo quiero aquí. Usted fue quien dijo que cualquiera serviría. ¿No es así, señor T? Respondió Mok con frialdad, con solo un toque de sutil arrendamiento. Recuerdo que se saltó el proceso de entrevista y nos dijo que eligiéramos a quien encajara en el perfil. Dijo que no importaba quién. El rostro de T se oscureció instantáneamente. Sintió una intensa necesidad de estrangular a alguien, pero se dio cuenta de que la única persona que merecía ese trato era él mismo. Sin discusión, almorzó solo a regañadientes. Su compañero previsto estaba demasiado ocupado trabajando para unirse a él. Combinado por la persistente frustración de la mañana, el aire a su alrededor se volvió prácticamente electrizado por la irritación. Más tarde, Peach finalmente llamó a un descanso satisfecho con las fotos que había tomado. Mientras revisaba las imágenes en su cámara, se dirigió hacia la mesa de refrescos, solo para notar a T meditando en un rincón del estudio, con una expresión de todo menos acogedora. Sin dudarlo, Peach se acercó.
¿Ha vuelto, señor T? Saludó calurosamente, mostrando una brillante sonrisa. Antes de agarrar con entusiasmo su cámara, se acercó claramente emocionado para mostrar las fotografías que había tomado. Contuvo la respiración cuando el hombre más pequeño se acercó. El leve aroma a su jabón jugueteó con sus sentidos. Por un fugaz momento no quiso nada más que acortar la distancia, empaparse de esa calidez y entusiasmo que irradiaban esos ojos brillantes. Al darse cuenta de que sus pensamientos vagaban peligrosamente, Ti bajó la mirada, obligándose a recuperar el control. Sus labios se torcieron en una sonrisa suave e inusualmente tierna mientras su anterior humor tormentoso se disipaba casi instantáneamente. Ese tipo no te está molestando, ¿verdad? Preguntó Ti en voz baja, casi persuasiva, con un tono protector. Parece molesto. Si está haciendo demasiado, te está poniendo de los nervios. Solo di la palabra. Yo me encargaré. En absoluto. Ha estado genial en realidad. Pi se rió entre dientes, claramente divertido. Kim tiene mucho talento y hace que todo sea mucho más fácil. Incluso podríamos cumplir el plazo original para la colección de invierno. Ti quedó momentáneamente atónito en silencio. Abrió la boca para decir algo, pero al ver cómo los ojos de Peach brillaban con orgullo y alegría por su trabajo, las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo se podría discutir cuando Peach estaba tan feliz? Al final, todo lo que Ti pudo hacer fue ver a Peach regresar al trabajo, su mirada persistente con un anhelo impotente y desamparado que no podía sacudir. Jefe, tienes reuniones programadas para esta tarde, anunció Mog, interviniendo solo después de que Peach estuvo fuera del alcance del oído. Lo reconoció con un breve movimiento de cabeza, aunque sus ojos permanecieron obstinadamente en la figura de Peach que se alejaba, sin querer apartar la mirada. Odiaba la idea de conocer a alguien, pero después de saltarse 2 días de trabajo para cuidar de Peach, su calendario era un desastre de citas consecutivas que no podía ignorar. He organizado las reuniones en la oficina del presidente. Hay algunos documentos que también necesitan su firma. Los tengo listos. Mock dijo una vez más, con un suspiro de resignación. T se levantó del sofá y la irritación que había logrado reprimir comenzó a surgir de nuevo. Su mente corría en escenarios no deseados en los que el modelo se acercaba demasiado a su fotógrafo. Solo el pensamiento oscureció su expresión. Finalmente llegó a la habitación. Después de manejar rápidamente una pila de documentos, comenzó a permitir que los visitantes programados se reunieran con él. La serie de conversaciones astutas y egoístas pesaban mucho sobre su ya agotada paciencia, superponiendo frustración tras frustración, sin salida a la vista. A Ti no le molestaba negociar acuerdos, era más que hábil en ellos, pero despreciaba a los aduladores, especialmente aquellos que manipulaban emociones para su propio beneficio. Criado por un poderoso jefe de la mafia rusa, Ti y su hermano menor fueron preparados desde una edad temprana para sobrevivir y finalmente heredar el imperio criminal de la familia. Había sido lanzado a un mundo donde las máscaras eran la norma y la confianza era una moneda mucho más frágil que el oro. Una vez que habían permitido confiar hasta que un supuesto amigo utilizó su vínculo para obtener favores y ventajas, desde entonces había construido muros inquebrantables alrededor de su corazón, reservando la verdadera cercanía únicamente para su familia. El mafioso se frotó lentamente las sienes, intentando aliviar la creciente tensión. Con un breve asentimiento hacia Mock, permitió que entrara. La última cita del día. En el instante en que escuchó el clic de la puerta abrirse, levantó la cabeza, solo para que sus cejas se fruncieran de inmediato. ¿Qué quieres? El invitado inesperado se estremeció. Sus ojos muy abiertos y cautelosos se alzaron para encontrarse con su mirada. Había una vacilación nerviosa en la forma en que cambiaba su peso, visiblemente nervioso. Su rostro delicado y desgarradoramente vulnerable, pareciera a punto de estallar en lágrimas, despertó algo instintivo, el impulso de acortar la distancia y ofrecer consuelo. Pero eso había sido hace meses. Ahora Ti no sentía nada. Su corazón, antes tan fácilmente influenciable, estaba entumecido. Cada rastro de emoción había sido encerrado, dejando solo un vacío helado. Gracias por recibirme, señor T. La voz de Aran tembló a pesar de su intento de parecer educado. Su sonrisa forzada apenas enmascaró el miedo reflejado en sus manos temblorosas y entrelazadas. T miraba con indiferencia reclinado en su sillón de cuero. No se molestó en ofrecerle un asiento al hombre. Si tienes algo que decir, dilo. Aran vaciló, claramente cuestionándose a sí mismo. Entrecerró los ojos y la irritación chispeó
como una mesa encendida. Su paciencia, ya agotada por los interminables agravios del día, estaba peligrosamente a punto de agotarse. Hoy había demasiadas razones para estar enojado. Estoy rogando por clemencia. La voz de Adán era apenas más que un susurro, llena de lágrimas reprimidas. Sus ojos enrojecidos brillaron con tristeza no expresada. Por favor, deje ir a Tahuán. Por un instante fugaz, Ti permaneció inmóvil. Sus tormentosos ojos gris humo se oscurecieron, volviéndose más fríos que la escarcha invernal. El nombre que detestaba escuchar resonó con fuerza en su mente, encendiendo las brasas de una furia no resuelta. ¿Alguien le pidió a este imbécil que dejara de comportarse como un bastardo? Su voz era baja y afilada. Por un instante una imagen destelló en su mente, un joven fotógrafo tendido inmóvil en la cama de hospital austera. Ese rincón magullado de su boca, su cuerpo frágil, casi devorado por la blancura estéril de las sábanas. Si Ti no hubiera intervenido, ¿alguien se habría molestado en defenderlo? Pero lo que le hiciste a Tahuán fue demasiado, murmuró Arnan, sacudiendo la cabeza. Su voz, apenas un susurro, estaba cargada de agotamientos. A Tahuán y a su familia. ¿No crees que fue demasiado lejos? No veo cómo lo fue, respondió Ti con frialdad. Su expresión era impenetrable, haciendo que el rostro de Aram palideciera aún más. Tahuán está gravemente herido. Sigue Nusi, su mano derecha. Cada hueso está destrozado. Podría quedar discapacitado de por vida. Si eso no es demasiado, entonces, ¿qué lo es? La voz temblorosa de Aran se quebró mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Su pequeño cuerpo temblaba lastimosamente, consumido por la impotencia. Sin embargo, la fría mirada de Ti permaneció impasible, tocada sola por la leve irritación. Si sus manos no pueden usarse para nada bueno, no las necesita, afirmó Ti con calma, como si estuviera hablando del clima. En cuanto a su familia, si no pudieron criarlo bien, tendrán que afrontar las consecuencias. Señor Ti, la voz de Aran tembló mientras pronunciaba el nombre, apenas manteniéndose firme. Después de respirar entrecortadamente, dio un paso vacilante hacia él. Sus ojos muy abiertos y llenos de lágrimas suplicaban desesperadamente. Dedos delgados, temblando de miedo, se extendieron lentamente y tocaron ligeramente el dorso de la mano de Ti. Por favor, te lo ruego, deja ir a Tahuán, solo por esta vez. En el instante en que esos suaves dedos rozaron su piel, Ti apartó su mano con un movimiento brusco, produciendo una fuerte resonante bofetada. Aran jadeó apretando una mano adolorida. Ahora, temblando por el impacto, volvió a tropezar con su delicado rostro marcado por el terror. No me toques, sisió. Su repulsión cortando el aire como una espada. La respiración de Aran se entrecortó mientras las lágrimas nublaban su visión. Su pecho se agitaba con sollozos reprimidos. El peso aplastante de la tristeza y la frustración destruyó todo hasta el último gramo de autocontrol que le quedaba a Aran. ¿No tienes corazón?, gritó. Su pequeño cuerpo temblaba de furia. ¿Por qué? ¿No te gustó? Todo lo que te pido es que dejes ir a Tahuán, solo por esta vez. Esa única frase rompió ya la escala de paciencia de Ti, como una ramita. Detestaba ser manipulado en nombre de las relaciones, más aún cuando alguien se atrevía a explotar sus sentimientos. ¿De dónde diablos sacaste esa idea? Ti gruñó, su voz peligrosamente baja, cualquier pensamiento previo de querer a Aran en su cama ahora, completamente olvidado. Todos lo dicen, las maquilladoras también lo dijeron. La voz de Aran se apagó, su confianza desmoronándose bajo la mirada sofocante de Ti. De repente, las dudas comenzaron a invadir su mente. Algo no cuadraba. La atmósfera alrededor de Ti se había vuelto opresiva, amenazante. Nada en ella gritaba afecto. Las maquilladoras habían dicho que Ti estaba perdidamente enamorado de él, que solo lo seguía por celos. Incluso afirmaron que el ataque a Tahuán había sido impulsado por la posesividad. Insistieron en ello cuando Aran había dudado, señalando cómo Ti apenas parecía querer estar cerca de él. Al principio, Aran no se lo había creído del todo, pero la madre de Tahuán lo había acorralado. Su furia era tan intensa que se sentía como una bofetada en el rostro. Ella le había echado toda la culpa, ordenándole que por una vez fuera útil para Tahuán. Su disgusto hacia él, combinado con una negativa a aceptar sus sentimientos de su hijo por otro hombre, lo dejó sin opciones, y quizás tenía razón. Después de todo,
todo el propio hastío había accedido a verlo con tan poca antelación. Por un momento su corazón se había alzado, sus esperanzas habían volado, pero el hombre que ahora estaba frente a él no encajaba en ninguna de sus expectativas. No era el hombre que las maquilladoras y el equipo habían descrito. Terakit se mantenía erguido, su presencia era imponente y asfixiante. La tensión en el aire era tan densa que Aran apenas podía respirar. Sus piernas comenzaron a temblar, sus rodillas amenazaban con ceder. El miedo se deslizó lentamente en su corazón como hielo extendido por sus venas. ¿Se molestaron en decir que lo único que me interesaba es drogarte para llevarte a mi cama? La voz profunda de ti era baja pero afilada, cortando al aire tenso como una cuchilla. Porque aparte del sexo, no veo nada remotamente interesante en ti. Las palabras crudas y despectivas golpearon a Aran como una bofetada, obligándolo a cerrar sus manos en puños apretados, con las uñas clavándose dolorosamente en sus palmas. La ira ardió en su pecho, pero a ti no le importaba. Aran había intentado manipularlo, jugando con sus supuestos sentimientos. ¿Por qué debería devolverle amabilidad? Entonces, ¿estás dispuesto a arrastrarte a mi cama para salvar a tu preciado amigo? La pregunta hizo que Aran levantara la cabeza de golpe, con el miedo y el pánico grabados en su rostro. La boca de Ti se curvó en una sonrisa fría, siniestra, calculadora, cruel y desprovista de piedad. Qué lástima. Ya me aburriste. Su voz bajó aún más amenazante que antes, cada palabra resonando con una aterradora finalidad. Lo mejor que tú y este tipo pueden hacer es desaparecer, antes de que mi paciencia se agote. Peach, ¿qué haces parado aquí? Ambos hombres se sobresaltaron sorprendidos por la repentina interrupción. Los ojos de Ti se dirigieron hacia la puerta parcialmente abierta de la oficina, dándose cuenta con un sobresalto de que no habían cerrado la propiedad cuando Aran entró, probablemente debido a sus manos temblorosas. Sin perder un segundo más, Ti caminó hacia la puerta con pasos largos y decididos, prácticamente abriéndola. Allí, pálido como un fantasma, con los ojos muy abiertos y sorprendidos, estaba Peach, el joven fotógrafo. Su rostro había perdido color y sus manos temblaban ligeramente. Su expresión era una mezcla confusa y miedo. Debe haber oído todo. El pánico recorrió el pecho de Ti, haciendo que su mano se moviera como si quisiera extenderla. Pero Peach dio un paso atrás antes de que pudiera. El joven bajó la mirada e hizo una rígida e incómoda reverencia, como si no supiera de qué otra manera reaccionar. Lo siento, no fue mi intención escuchar escondidas, solo escuché por casualidad. Peach apretó los labios y levantó una pequeña bolsa de bocadillos. Solo vine a compartir algunos bocadillos de esta mañana contigo y Mock. Por favor, escúchame. La voz de Ti se quebró con urgencia, palabras cayendo en desorden. Ansiaba tomar a Peach entre sus brazos, explicarle todo, pero Peach levantó una mano y dio un paso atrás para dejar algo de espacio. Lo siento, pero no estoy listo para hablar ahora. Solo quiero estar solo por un tiempo. Su mirada se dirigió hacia Aran, todavía parado, congelado en la oficina, perdido e incierto. Los ojos de Peach se oscurecieron con silenciosa resignación. Por favor, continúa con lo que vas a hacer. No te preocupes por mí. Sin esperar respuesta, Peach se giró y se alejó, con los hombros erguidos, pero temblando lo suficiente como para delatar la tormenta en su interior. Nunca miró hacia atrás, ni siquiera una vez.